mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Cada 8 días nos encontramos para hablar de uno de los grandes temas en la agenda pública nacional y hoy, por supuesto, pues tenemos que hablar de los migrantes otra vez. La llegada a su fin del título 42 abrió nuevamente el debate sobre la crisis migratoria que ha estado enfrentando nuestro país desde finales del 2018. Apenas el viernes pasado, el canciller Marcelo Ebrard destacaba que México no aceptará más de 1,000 deportaciones diarias. Sin embargo, la presión en las ciudades fronterizas se ha agudizado. ¿Tiene México una verdadera política en materia de migración que permita gestionar bien la crisis que se vive? En el último trimestre del 2018, se conformaba la primera caravana migrante de los últimos 5 años. Miles de hondureños dejaban su país con la intención de cruzar México para arribar a los Estados Unidos. Desde ese momento, las caravanas de migrantes se convirtieron en parte de la vida cotidiana de la frontera sur y norte de nuestro país. De acuerdo a información de la Secretaría de Gobernación, de enero a febrero de este año se registró la llegada de 70,526 migrantes, lo que significó un 54.6% más que el mismo periodo del 2022. En la segunda parte del mandato del presidente Donald Trump, entró en vigor en los Estados Unidos el llamado Título 42, que es el nombre de una autoridad de salud de emergencia. En marzo del 2020, arrancaron acciones de dicho título que permitían a las autoridades estadounidenses rechazar a migrantes que llegaban a la frontera con México bajo el argumento de que lo hacían para prevenir la propagación del COVID-19. Bajo esa figura, los migrantes no enfrentaron sanciones por tratar de cruzar una y otra vez la frontera. La falta de oportunidades en sus países de origen y la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 se combinaron generando un incremento en el éxodo de personas hacia los Estados Unidos. En un intento por frenar el cruce irregular de gente por la frontera sur, las autoridades mexicanas decidieron reforzar la seguridad en la frontera. Sin embargo, la medida no sirvió para frenar el problema. ¿Está México preparado para la crisis migratoria que se vive? ¿Cómo gestionar el problema? Y de eso platicamos esta mañana aquí en la mesa de análisis político de RR Noticias. Voy a saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Sergio Camacho, ¿cómo le van? Buenos días. Don Ángel, con el gusto de estar como siempre cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Gracias, Sergio. Buenos días, Víctor Cuevas. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta semana. Mi estimado Ángel, muy bien, con el gusto de saludarte a ti, a todo tu equipo y a todo el auditorio de RR Noticias. Muchas gracias. Juan Luis Íñiguez, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy contento de estar en RR Noticias, agradecido con este gran espacio y un saludo a todo tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Estará cerrando las rondas esta mañana mi querido Jesús Mensa Aguilar. Buenos días, Chucho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Primeramente decir que estamos felices por estar de nueva cuenta en esta mesa de análisis. Gracias por estar con nosotros. A los 4 agradecerles mucho esta mañana. Bueno, vamos a entrar en materia, decía Tere Garay, ahorita justamente en esta cápsula de introducción, la cápsula de contexto sobre la mesa de análisis político de esta mañana. Creo que pues es interesante hablar acerca de qué va a pasar ahora. Todos los especialistas que yo he revisado, que he consultado, todos coinciden en señalar que a la ya de por sí preocupante crisis sobre migrantes que hay en nuestro país se agrega justamente este recrudecimiento de las políticas allá en Estados Unidos para blindar de una buena vez por todas la frontera y obviamente utilizar a México de nueva cuenta como una especie de policía del patio trasero. ¿Qué vamos a ver en los meses por venir, Sergio Camacho? Pues sí, como lo comentas con mucha claridad, Ángel, el panorama solo se ha vuelto más complicado. El problema migratorio con Estados Unidos ha sido permanente y esto, bueno, pues ocasionado por nuestra frontera en el sur, por el tránsito de inmigrantes. Y bueno, pues esto se ha recrudecido desde las desafortunadas recientes noticias con el incendio que se dio en ese centro de atención al migrante en Chihuahua y que hizo que como dices, con el reconocimiento de las medidas norteamericanas, con el aumento del flujo de migrantes en la frontera sur y a consecuencia del tema Chihuahua, con el cierre de muchos centros de atención de migrantes, estamos viendo que este problema se puede puede seguir creciendo a una verdadera crisis humanitaria en el sentido de tener
migrantes en tránsito en nuestro país sin la oportunidad de brindar lo que en otros momentos existía, para bien o para mal, pero algún apoyo en su momento. Sí, muy lamentable. Víctor Cuevas, ¿qué podemos esperar de lo que viene en el tema migrante? Sin lugar a dudas, es una situación muy complicada que pone un gran reto sobre nuestro país, en el que naturalmente estamos obligados los mexicanos a la solidaridad, a la comprensión y al respaldo para la población migrante latina que pretende acceder a una vida mejor en los Estados Unidos. Porque seguramente todos nosotros tenemos en nuestra familia alguna experiencia de alguien que tuvo que emigrar a los Estados Unidos en búsqueda del famoso sueño americano. Lamentablemente, como bien lo menciona Sergio, la situación del éxodo migrante se está volviendo cada vez más complicada y nos obliga a tomar acciones que permitan facilitar la dinámica de aquellos que se encuentran buscando una vida mejor. Gracias, mi estimado Víctor. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo percibes lo que tendremos en el tema migrante en las semanas y meses por venir? Bueno, pues obviamente si alguno de ustedes se encuentra por ahí a Marcelo Ebrard comiéndose un taco de barbacoa, pues por supuesto salúdelo, pero también, si puede, cuestiónelo en dos sentidos. ¿Por qué pasaron de esa política de brazos abiertos a los migrantes al trato inhumano y a la contención con 25,000 elementos en ambas fronteras? Y segundo, ¿por qué en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores se encuentra más preocupado por las reglas de Morena para iniciar su campaña que aceptar de manera inexplicable en este fenómeno migratorio el retorno de 1,000 migrantes diarios? Estamos hablando de 30,000 seres humanos al mes, 360,000 al año, que porque no los quieren los norteamericanos, pues ahora a instalarse en Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Nogales, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros. Este gobierno de verdad no tiene vergüenza. Gracias, Juan Luis. Jesús Mensa Aguilar, ¿cómo percibes el tema migrante para las semanas y meses por venir? Indudablemente que cualquier migración que hemos observado en el mundo ha causado de alguna manera problemas de relación con otros países. Sin embargo, esto no significa que no tengamos los elementos humanitarios como para poderles dar el acceso a estos migrantes. Nuestro mundo está convulsionado, como ustedes lo observan, y derivado de ello la gente busca mejores estadios de bienestar. Entonces, que bueno, México ponerse de alguna manera los migrantes con el propósito de que su trayecto por nuestro país sea el adecuado, el mejor y desde luego que pasen sin ningún tipo de problema. Gracias, Jesús Mensa Aguilar. Son las 7:44, es la mesa de análisis político de RR Noticias. Hoy hablamos del fin del título 42, el retorno del título 8, que pueden sonar en abstracto, pero que bueno, para ponerlo en cristiano, pues es que se recrudecen las políticas migratorias de Estados Unidos y eso pues afecta también al trato que se le da a los migrantes y el flujo de los mismos en nuestro país. Más del contexto de la mesa de esta mañana con Tere Garay. Tras el fin del título 42, la administración de Estados Unidos ha comenzado a rechazar a cualquier persona que solicite asilo y no lo haya hecho en línea o bien que no haya pedido protección en el país por donde haya cruzado en su trayecto a los Estados Unidos. Dicha medida ha incrementado el flujo de migrantes que se han quedado varados en territorio mexicano. De acuerdo al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, desde el pasado viernes se vio una reducción en el número de migrantes que intentaban llegar al vecino país del norte. En ese momento reconocía que cerca de 10,000 migrantes estaban en ciudades como Chihuahua, Matamoros, Tamaulipas y Ciudad Juárez en espera de cruzar la frontera norte. El éxodo de migrantes no se ha detenido y varias ciudades del país han comenzado a enfrentar problemas debido al número de gente que se ha instalado en ellas. ¿Cómo debe actuar nuestro país frente a este problema que ya se veía venir? ¿Cómo afectará la migración irregular el desarrollo social y económico de México? Y después del título 42, ¿qué? Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por esta cápsula de contexto, y me quedo con esa pregunta, dice Tere, pues si después del título 42, ¿qué? Pero sobre todo, fíjense lo que ha dicho Tere, ¿cómo tendría que actuar México en este problema que
ya se veía venir. Es ahí donde me parece a mí que también está preocupante la situación. Es la crónica de una crisis anunciada y el gobierno mexicano, miren, ni cuenta se dio. Y hoy está pues parchando, poniéndole curitas a un asunto que es de una gravedad francamente excepcional. Sergio Camacho. Sí, Ángel, y el tema de la gravedad, bueno, pues es un asunto que ha sido permanente y se recrudece en momentos como estos y en los que vendrán. Ya nos ha sucedido históricamente en los periodos de elección o que se acerca a la elección del país norteamericano, que precisamente una bandera, una herramienta que usan, sobre todo mucho en el caso del Partido Republicano, bueno, pues el recrudecimiento en las medidas contra los inmigrantes ilegales. Entonces, vamos, va a haber reacciones de aquel lado y como dices, ¿qué va a pasar acá? Aún estamos en espera. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el director del Instituto Nacional de Migración, que precisamente después de la tragedia en Chihuahua, bueno, pues sigue en funciones con los apercibimientos y procedimientos que se están discurriendo, pero bueno, precisamente se ve que no está sucediendo nada, sino que simplemente estamos siendo testigos como sociedad y como gobierno de que los migrantes están manteniendo el flujo o incrementándolo, pero sin reduciendo muchísimo las posibilidades de éxito en su cruce y precisamente lo que genera esta forzada permanencia en nuestro país. Bien, muchas gracias. Y sí, efectivamente, el titular del Instituto Nacional de Migración ayer reapareció como si tal cosa, entre sonrisas y abrazos y apapachos, y dices tú, no manches, no puede ser posible que este señor es el responsable de los temas migratorios directamente, trae un atascadero y bueno, pues como es cuate del titular del Ejecutivo, ahí déjenlo, hagan como que lo están investigando, pero ahí déjenlo chambear. ¿Cómo ves, Víctor Cuevas? Completamente, mi estimado Ángel, y lo decías tú, lo decía Tere, ya se veía venir, y yo no entiendo cómo la gente de Morena puede dormir tranquila cuando son ellos parte de la causa que explica esta crisis de migración en la que nos estamos enfrentando. No hay que olvidar que fue el propio López Obrador, cuando era candidato, el que tanto le prometió a la población migrante sobre la política que iba a tener de libre paso y de darles oportunidades, de otorgarles facilidades y casi de cruzarlos en la frontera a los Estados Unidos. Y esa era precisamente la dinámica con la que se comunicaban, esa era la forma en la que engañaban al pueblo. Y hoy de verdad no entiendo cómo puede dormir tranquilo Chucho Méndez, cómo puede dormir tranquilo Marcelo Ebrard, cómo puede dormir tranquilo el titular del Instituto Nacional de Migración después de cargar sobre sus hombros la tragedia de Ciudad Juárez y las cientos y cientos de historias trágicas que viven nuestros hermanos migrantes cada que intentan cruzar hacia los Estados Unidos. Muchas gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, pues sí, o sea, botones de muestra como el hecho de que, pues ya lo decía, lo decías tú, inclusive el tema de si nos hallamos a Ebrard, pues que se coma un taco de barbacoa, pero también pues tiene un cochinero en el tema de la migración. El señor Garduño, que es cuate del titular del Ejecutivo, pues ahí sigue, como si tal cosa, como si 40 personas no hubieran muerto, y es francamente de terror la política migratoria de este país. Absolutamente, Ángel, un retroceso a las garantías individuales, exponer a los migrantes a un riesgo que no se había visto en toda la historia de este país. Y es lamentable, ya lo han dicho claramente mis compañeros Víctor y Sergio, el nivel de impunidad de dejar a Francisco Garduño que siga cobrando el miserable ante la impunidad y la cobija y la risa y la burla y la evasión presidencial ante el asesinato, el crimen de Estado de los 40 migrantes en el incendio de Juárez. Pero no solamente es eso, las promesas falsas en materia de empleo a los migrantes centroamericanos, las supuestas visas de trabajo temporales, el cierre de las estancias, la suspensión de permisos de residencia y de tránsito, la crueldad con la que ha actuado el Instituto Nacional de Migración, verdaderamente no tienen para dónde hacerse. Pronto les va a llegar su hora y están los mexicanos listos para hacer justicia. Gracias, Juan Luis. Jesús Mensa Aguilar, es reprobable el hecho de que el hombre responsable del tema de la migración en este país, el señor Garduño, solo por el hecho de ser amigo personal del titular del Ejecutivo, pues ahí siga despachando como si tal cosa. A risa y risa lo sacaron ayer en las fotos cuando regresó allá a Ciudad Juárez. Bueno, lo que sí tenemos que observar es que específicamente se tienen que tomar notas de cuál ha sido su actuación. Y de ahí entonces
pues en lo particular, como tratan mis compañeros de determinar quién es el responsable, bueno, pues decir que específicamente hay quien está al frente de esto y de todo ello. Así es de que observemos, estemos pendientes, sí, digamos lo que se tenga que decir, con el propósito de que en nuestro país, pues las cosas se vayan de manera ordenada y adecuadas a como se debe de hacer. Porque una cosa es el trato binacional, otra cosa son los acuerdos bilaterales, en ese sentido, con el propósito de que todo vaya bien en esa relación. Gracias, Jesús Mensa Aguilar. Bueno, vamos al siguiente cuestionamiento. Ustedes lo han dicho a lo largo de sus intervenciones. Hubo un cambio radical, un giro de 180 grados entre lo que se dijo en campaña y es más todavía lo que se hizo al principio del sexenio. Todavía recuerdo yo a Olga Sánchez Cordero, que era la secretaria de Gobernación, fue hasta el sur del país, les puso mariachi, bienvenidos hermanos, pásenle. Y subieron a los migrantes a los camiones y ahí los llevaban. Y entonces dieron un giro radical por culpa de Donald Trump, pero ahora también de Joe Biden. El tema es que habían prometido una cosa y ahora están haciendo algo totalmente distinto. Y me quedo con la palabra que dijo Juan Luis, crueldad. Hay una crueldad en el trato el día de hoy a los migrantes centroamericanos en México que pareciera... Es una poca vergüenza, y perdón que me exprese de esta forma, México que tantas décadas ha batallado con cómo tratan de manera racista, grosera, inhumana a nuestros paisanos en Estados Unidos, hoy como gobierno hace exactamente lo mismo con los migrantes centroamericanos. Es de no creerse, Sergio Camacho. Sí, Ángel, y fíjate que esto, pues es un desafortunado rasgo de parte de nuestra sociedad, de la falta de empatía y de la deshumanización en muchos casos en la que nos hemos inmerso. Es evidente y por muchos otros casos se ha comentado esta precisa falta de empatía que se manifiesta de una manera ya generalizada y vamos, todos los temas que se relacionan por la política que actualmente se polarizan, bueno, pues genera todo menos soluciones, genera muchas posiciones, pero ninguna solución. Y hace un momento que mencionabas precisamente cómo arrancaba este sexenio, bueno, pues también cuáles son los resultados de programas en su momento como el Sembrando Vidas que se pretendía realizar al sur de nuestra frontera, que para que precisamente se promoviera la inmigración, los apoyos solicitados al gobierno norteamericano, que nos queda claro que todos parece que tienen suficiente con sus problemas como para estar pensando en los demás, pero insisto, un problema humanitario que estamos atendiendo de una manera muy deshumanizada. Bien, muchas gracias, Sergio. Reitero, o sea, tantos años vimos cómo maltrataban de forma racista e inhumana a nuestros paisanos y hoy el gobierno de este país adopta las mismas políticas, Víctor. Fíjate, mi estimado Ángel, que mencionaba algo muy interesante, don Sergio, ¿no? Este estigma que se genera alrededor de los migrantes. Y a mí particularmente me parecen muy desafortunadas las recientes declaraciones del gobernador Mauricio Curi, que hablaba acerca de no sabemos quiénes son, de dónde vienen y a qué propósito, un poco colocando sobre ellos este falso estereotipo de que los migrantes son delincuentes, cuando en realidad son personas como todos nosotros, que lo único que buscan es una mejor oportunidad de vida. A mí me parece que este tipo de declaraciones, espero sean a título personal y no la postura de su gobierno, pero que no ayudan, no contribuyen a trabajar en una respuesta colectiva ante las evidentes deficiencias que tiene el gobierno federal y la incapacidad que tienen de resolver estos asuntos. Porque al final del día la situación está aquí, la tenemos dentro de nuestro territorio y lo que debemos hacer es tener una mirada humanista, precisamente para ayudarlos a solucionar este problema que sufren cientos y cientos de personas. Coincido al 100% contigo, me parece que fue una declaración desafortunada y no contribuye a generar empatía sobre cientos y acaso miles de personas que lo único que quieren es una oportunidad para que les vaya mejor en sus vidas a ellos y a sus familias. Y reitero, durante muchos años nos quejamos de cómo trataron de manera inhumana y siguen tratando de manera inhumana a los migrantes y particularmente a los mexicanos y de forma, pues yo diría hasta racista, y hoy hacemos lo mismo aquí en México y pues sí, es lamentable. Juan Luis Íñiguez, ¿qué opinas del tema? Por supuesto que coincido con la visión de comprender solidariamente el dolor y el riesgo de ser migrante, cómo se enfrentan a condiciones climáticas, durmiendo en la calle, sin acceso a comida,
incluso con el alto riesgo de perder la vida o de ser extorsionados por esas bandas de delincuentes que ha solapado el gobierno federal. A mí me parece muy sintomático, Ángel, que además de esta postura que estamos desarrollando en este análisis con relación a la migración, hay que recordar también cómo se está viendo en Estados Unidos la postura en materia de seguridad de México. Para mí me parece que ya se les acabó la paciencia, y lo explico rápidamente. Hace un mes se celebra una reunión bilateral en materia de seguridad. México envía todo el gabinete, comandados por Ebrard, Rosa Isela, Luis Crescencio, etcétera. 6 secretarios de Estado, ni uno solo de los Estados Unidos. Están hartos del gobierno mexicano por la complicidad, por la terquedad de insistir que no hay producción de fentanilo en México y por la protección de este gobierno a los enemigos de Estados Unidos. Pues sí, nomás que también son unos cínicos y unos descarados porque ellos propiciaron esta crisis de salud que se vive allá en Estados Unidos y lo dejaron pasar con toda la tranquilidad del mundo, y hoy le quieren echar la culpa a México de ese asunto, y tampoco creo que sea por ahí. Jesús Méndez Aguilar, lamentable, o dime que no, que el día de hoy esté actuando esta administración federal con los migrantes centroamericanos y aún los mexicanos que van de camino al norte, igual que lo han hecho los gringos durante tantos años y que tanto lo criticamos, Jesús. Sí, ciertamente. Fíjate que el programa Bracero, del que tenemos conocimiento de hace una gran cantidad de décadas, pues no ha sido el adecuado específicamente ni para el propio Estados Unidos, que requiere mano de obra, y mano de obra que es sumamente codiciada en los Estados Unidos, porque nuestros mexicanos, los centroamericanos y latinoamericanos son gente muy trabajadora. De ahí entonces lo que tenemos que hacer es estar pendientes de que el auxilio, la ayuda, la solidaridad de nuestros mexicanos, hacemos la sociedad con ellos. Muchas gracias, Jesús. Bueno, estamos llegando a la ronda final esta mañana en la mesa de análisis político. Creo que estamos de acuerdo en que en el análisis pues es lamentable este cambio en las políticas públicas a nivel federal, y sí, pues también estatal. Creo que se está viendo hasta una falta de empatía en este asunto, cuando Querétaro, que ha sido punta de lanza en muchos otros asuntos, también podría hacerlo en una visión distinta de trato a los migrantes, con una perspectiva humanista, y no pues nomás dejar pasar el tema con esta declaración que, reitero, a mí me parece que ha sido desafortunada. ¿Les parece si vamos a 30 segundos de conclusiones para cada uno? Arranco contigo, Sergio Camacho. Sí, Ángel. Mira, pues hemos visto con poca fortuna más bien, que los temas o la agenda de la política pública es muy cortoplacista, o es de lo que se vive en el momento. Y eso es un mal que sucede en toda la sociedad y evidentemente en todos los gobiernos. Se preocupan tanto por los problemas actuales que no se establecen problemas de solución de largo plazo. Simplemente le dan una repasada, una comentada a los temas. En algunos casos se indignan, en otros casos se felicitan, pero realmente no hay planes de soluciones para ninguno de los temas. Y así sucede ahorita, desafortunadamente, con este tema migratorio. Desde que empezó mi participación en estas mesas de análisis ha sido un tema recurrente, porque siempre hay una crisis, pero al final soluciones no se encuentran por ningún lado. Pues sí, totalmente de acuerdo, Sergio. 30 segundos, comentario final, Víctor Cuevas. Me parece una falta de respeto que don Chucho Méndez se burle de la situación actual de los migrantes, refiriéndose a que el problema se debe al programa Bracero que terminó en 1965. Es un sinsentido que evada tanto la responsabilidad que tiene su partido, que actualmente se encuentra en el gobierno y que tantas promesas les hizo a los migrantes de este país. Lo que debería de tener es vergüenza y pedirle disculpas a los miles de migrantes que están sufriendo por la poca capacidad que tiene el presidente López Obrador y su equipo de delincuentes para solucionar un problema tan grave. Gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos, comentario final. Ha sido evidente el fracaso en la implementación de los compromisos en 2018 con relación al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, con un diseño de una política integral. ¿Qué debiera de suceder? Pues garantizar el respeto a los derechos humanos a partir de un enfoque multisectorial, corresponsable, transversal, incluyente,
y con perspectiva de género. No podemos permitir que se les sigan adjudicando a los migrantes el carácter de invasores. Son seres humanos que tienen derechos y que tienen el acceso a un futuro digno. Muchas gracias, Juan Luis. Jesús Mensa Aguilar, 30 segundos, comentario final, cierras la mesa hoy. Bueno, decir que no hemos dicho en ningún momento que son unos invasores los migrantes. Todo lo contrario, es un factor necesario en cualquier tipo de país, más en un país tan desarrollado como los Estados Unidos, y desde luego el paso por México, si se quedan aquí como lo hacen algunos, pues feliz estancia y darles la mano y toda la ayuda posible que sea a nuestro alcance. Muchas gracias, mi estimado Jesús. A los cuatro agradecerles mucho su generosidad esta mañana para brindarnos sus puntos de vista sobre este tema que sin duda tendremos que seguir abordando en las semanas y meses por venir, porque lo único que podemos vaticinar es que esta crisis de los migrantes va a derivar en muchos otros temas, el tema obviamente de violaciones a los derechos humanos que se dan todos los días y que se recrudecen con hasta los secuestros de estas personas allá en San Luis Potosí, y botones de muestra que diario se dan en diversos puntos del país. Gracias, Sergio Camacho, un gusto saludarlo, don Sergio. Don Ángel, también un abrazote para ti, para todo el equipo de RR Noticias, por supuesto para mis compañeros de mesa y para todo el auditorio. Gracias por estar aquí. Don Víctor Cuevas, un abrazote. Que tengan todos un excelente miércoles y que sea un gran día para el auditorio y para todo el equipo de RR Noticias. Chiva hermano, mañana Juan Luis Íñiguez, esto se va a poner pero verdaderamente eléctrico. Playera lista e ilusión a tope, mi estimado Ángel Solís. Un abrazo. Por dos, dijeron los chavos. Mi querido Juan Luis, muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Don Jesús Mensa Aguilar, gracias, Chucho, por estar aquí esta mañana. Muy amable a los compañeros por su feliz estancia. Gracias por estar con nosotros. A los cuatro les deseo lo mejor este miércoles. Nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8:03. Regreso enseguida contigo.